se nos pide que escribamos la función cuadrática f de x es igual a negativa x al cuadrado menos 3x más 4 en forma de vértice. Observe cómo la función cuadrática dada tiene la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, que a menudo se conoce como forma general o forma estándar. Nuestro objetivo es escribir la función cuadrática dada en forma de vértice, que es la forma f de x es igual a multiplicado por la cantidad x menos h al cuadrado más k. Entonces, debido a que la función cuadrática dada tiene la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, usaremos estas fórmulas aquí para encontrar el vértice, y luego escribe la función cuadrática en forma de vértice. Entonces, cuando tenemos una función cuadrática en la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, la ecuación del eje de simetría o línea de simetría x es igual a negativo b dividido por 2a, y por lo tanto la coordenada x del vértice también es negativa b dividida por 2a. Y la coordenada y del vértice es f de negativo b dividido por 2a. Entonces, comenzando con la función dada, f de x es igual al opuesto o negativo x al cuadrado, menos 3x más 4. Identifiquemos los valores de a, b y c. A es el coeficiente de x al cuadrado, entonces a es igual a 1 negativo. B es el coeficiente de x, entonces b es igual a 3 negativos. Y no lo necesitamos, pero observe cómo c es igual a 4 positivo. Ahora determinemos la ecuación del eje de simetría, que es x es igual a negativo b dividido por 2a, que en este caso sería negativo, o lo opuesto a negativo 3, dividido por 2 veces 1 negativo. Simplificando, tenemos 3 positivos divididos por 2 negativos o 3 2 negativos. Entonces, debido a que la ecuación del eje de simetría es x igual a 3 2 negativo, también sabemos que la coordenada x del vértice es negativa 3 2. Al identificar la coordenada y, debemos evaluar que la función en x es igual a 3 2 negativa, lo que se indica mediante nuestra fórmula f de b negativa dividida por 2a. Entonces f de 3 2 negativo es igual a el opuesto del cuadrado negativo 3 2 menos 3 veces negativo 3 2 más 4. Simplificando, el cuadrado del negativo 3 2 es positivo 9 4. Entonces tenemos el signo negativo aquí, entonces es negativo 9 4, y luego menos 3 veces negativo 3 2, lo que sería negativo 9 2. Entonces menos 9 2 es más 9 2. Y escribamos 4 como 4 sobre 1. Para agregar las fracciones, necesitamos un denominador común. Observe cómo el mínimo común denominador sería 4. Entonces, multiplique 9 2 por 2 sobre 2 y 4 por 4 sobre 4. Y ahora tenemos un denominador común de 4. Y el numerador sería negativo 9 más 18 más 16. Eso es igual a 25 4. Entonces, ahora sabemos que la coordenada y del vértice es 25 4. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para escribir la función cuadrática en forma de vértice. El valor de a en forma de vértice es el mismo que el valor de a en forma general o estándar, por lo que sabemos que es igual a 1 negativo. Y como ahora tenemos el vértice, sabemos que h es igual a 3 2 negativo. Y k es igual a 25 4 positivo. Entonces, la función cuadrática en forma de vértice es f de x es igual a, que es negativa, multiplicada por la cantidad x menos h al cuadrado, que sería x menos negativo 3 2 al cuadrado. Más k, que sería más 25 4. Simplificando, porque a es negativo, podemos escribir esto como f de x es igual a negativo al opuesto de la cantidad. Esta sería la cantidad de x más 3 2 al cuadrado. Más 25 4. Antes de irnos, veamos esto gráficamente. Si graficara ambas funciones en el mismo plano de coordenadas, obtendríamos la misma parábola que se muestra aquí en azul. Y observe cómo el vértice es negativo 3 2,25 4. Entonces este gráfico verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.